Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Las calles de Oaxaca, entre adoquines y palmeras, habían sido mi hogar durante toda mi vida. Sus mercados bulliciosos, donde las abuelas venden mole y chocolate, y el sonido de las marimbas resonando desde los patios coloniales, siempre habían sido el telón de fondo de mi existencia. Sin embargo, las sombras que una vez se desvanecieron con el crepúsculo comenzaron a acecharme día y noche después de aquel fatídico encuentro. Yo era un niño curioso y mi abuela siempre me decía que la curiosidad podría traer problemas. A los 10 años, una noche tras una lluvia torrencial, un maullido rompió el silencio de mi habitación. Al asomarme a la ventana, me encontré con la penetrante mirada de un gato negro. Sus ojos, amarillos y brillantes, reflejaban una inteligencia y maldad que iban más allá de cualquier animal terrenal. Sin mover los labios, me habló con una voz que aún retumba en mis pesadillas. Por haberte cruzado en mi camino, te maldigo. Las sombras de tu vida nunca te dejarán en paz. Te perseguirán hasta que desees la muerte más que el aire que respiras. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido un sueño, pero la maldición era real y comenzó a manifestarse. Mi padre perdió su trabajo, mi hermana enfermó gravemente sin razón aparente, y mis amigos empezaron a alejarse de mí, como si llevara una marca invisible. Los años pasaron, mi vida se convirtió en un cúmulo de tragedias. El sol brillante de Oaxaca parecía no tener calor para mí, y la vibrante vida de sus calles se sentía distante, como si estuviera atrapado en una burbuja oscura. Mi única compañía era ese gato negro. Aparecía de vez en cuando, observándome desde lo lejos, recordándome la maldición que pendía sobre mí. Intenté huir, cambiar de ciudad, de país, pero la desgracia me seguía, y el gato negro siempre aparecía, como un guardián siniestro de mi mala fortuna. Con el tiempo, las antiguas leyendas de Oaxaca empezaron a tomar un tono personal. Hablaban de manifestaciones ancestrales, de acuerdos con seres oscuros, de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, a diferencia de esas historias donde siempre había una solución o un héroe, mi vida parecía destinada a ser una eterna caída en la oscuridad. El peso de la maldición se hizo insoportable. Cada noche, al cerrar los ojos, el gato me visitaba en mis sueños, burlándose de mi desesperación. Las callejuelas de Oaxaca, que una vez fueron el escenario de mis juegos infantiles, ahora eran un laberinto de terror y desesperanza. Con cada día que pasaba sentía que un pedazo de mi alma se desvanecía, y la promesa del gato, que desearía la muerte más que la vida, se volvía cada vez más cierta. Sin esperanza, sin alegría y sin amor, me sumí en la más profunda oscuridad de mi existencia. Caminar por el zócalo de Oaxaca ahora era una experiencia lúgubre. Las sonrisas de los vendedores, los turistas tomando fotos y los niños corriendo tras palomas parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que ya no tenía acceso. La belleza del templo de Santo Domingo, con sus paredes doradas y sus patios llenos de flores, solo me recordaban todo lo que había perdido. La gente comenzó a murmurar. En una ciudad donde las historias se pasan de boca en boca, la mía se convirtió en una advertencia. Los padres le decían a sus hijos que no se quedaran fuera después del anochecer, o podrían terminar como aquel hombre maldito por el gato negro. Mis antiguos amigos, los pocos que me quedaban, cruzaban la calle cuando me veían, evitando cualquier tipo de contacto visual. Incluso comenzaron a surgir rumores de que yo mismo me había convertido en un ser de oscuridad, que podía maldecir a otros con una sola mirada. Y aunque no tenía tal poder,
La soledad y el rechazo me hicieron cuestionar mi propia humanidad. ¿Era aún el niño que una vez jugó en esas calles? ¿O había sido transformado irrevocablemente por la maldición? Los ancianos de la ciudad hablaban en susurros sobre mí en los parques y mercados. Algunos decían que la única solución sería encontrar al gato negro y rogarle que levantara la maldición. Otros sostenían que debía buscar un chamán o un brujo poderoso para purificarme, pero la mayoría simplemente creía que estaba perdido, condenado a vagar por las calles de Oaxaca como un alma en pena. El miedo y la paranoia se apoderaron de mí. Empecé a ver al gato negro en cada esquina, en cada sombra. Oía su maullido en el viento, en el canto de los pájaros, en el murmullo de las fuentes. Las noches se convirtieron en un tormento, con pesadillas de ojos amarillos y garras afiladas que me perseguían sin descanso. Festividades tradicionales, que solían llenar la ciudad de color y alegría, ahora se sentían como burlas. El Día de Muertos, con sus altares y ofrendas, se convirtió en un recordatorio constante de mi desdicha. Aunque físicamente seguía vivo, sentía que ya había cruzado al otro lado, al mundo de las sombras y los espíritus. Así pasaron los años, con cada día siendo una repetición del anterior, en un ciclo interminable de desesperación. Aunque buscaba alguna forma de escapar de mi maldición, en el fondo sabía que no había salida. El gato negro había cumplido su promesa. Había llegado a odiar mi vida más que la muerte misma. Un día, mientras caminaba por una vieja callejuela, una anciana me detuvo. Su aspecto era demacrado, con arrugas marcadas y cabello plateado como la niebla matutina. Vestía ropas antiguas, llenas de remiendo, y en sus ojos, profundamente hundidos, había un brillo peculiar que denotaba conocimiento y secretismo. «Conozco tu maldición», susurró con voz rasposa, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. «El gato negro no es un simple felino, es un nahual, un brujo transformado que ha elegido castigarte por razones que quizás ni él mismo comprende». Desesperado por cualquier atisbo de ayuda, la seguí a su hogar, una antigua casona en ruinas al borde de la ciudad. Una vez dentro, la atmósfera se volvió sofocante. Las paredes estaban decoradas con símbolos ancestrales, y en el centro de la sala había un altar cubierto de velas negras, huesos y hierbas secas. «La única manera de liberarte de la maldición», dijo, «es enfrentarte al nahual en su propio terreno, el mundo espiritual». A pesar del miedo que sentía, la idea de finalmente enfrentar a mi tormentor me llenó de un coraje que había olvidado que tenía. La anciana comenzó un ritual, cantando en una lengua olvidada, mientras bailaba alrededor del altar. A medida que el ritual avanzaba, una espesa neblina comenzó a llenar la habitación, y de pronto me encontré envuelto en oscuridad. Cuando la niebla se disipó, ya no estaba en la casona. Me encontraba en un vasto desierto bajo un cielo nocturno sin estrellas. A lo lejos, vi una gigantesca figura felina con ojos brillantes como dos soles amarillos. Era el gato negro, pero ahora tenía el tamaño de una montaña. «Has venido a desafiarme en mi dominio», rugió con una voz que resonó en todo el desierto. «Prepárate para enfrentar las consecuencias». De la arena comenzaron a surgir formas grotescas, seres humanos, mitad animal, mitad persona, con rostros distorsionados por el sufrimiento. Reconocí entre ellos a personas que había conocido, amigos, familiares, todos transformados en monstruosas criaturas de lo que una vez fueron. Se abalanzaron sobre mí, gritando y llorando, pidiéndome que los liberara. Intenté correr, pero cada paso que daba me hundía más en la arena. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la anciana apareció a mi lado, sosteniendo un espejo brillante. «Usa esto para reflejar la maldad del nahual sobre él mismo», gritó, arrojándome el espejo. Con las criaturas acercándose, levanté el espejo hacia el gato gigante.
Sus propios ojos se reflejaron en él y un grito ensordecedor llenó el aire. El desierto comenzó a temblar y una tormenta de arena oscureció todo a mi alrededor. Desperté en la casona, con la anciana a mi lado. Estaba empapado de sudor y temblando de miedo, pero sentía que algo había cambiado. «Has enfrentado al nahual y has sobrevivido», dijo la anciana con una sonrisa siniestra. «Pero no pienses que esto ha terminado. El mundo de los nahuales es complejo y traicionero. Tal vez hayas ganado una batalla, pero la guerra está lejos de terminar». Con esas ominosas palabras la anciana desapareció, dejándome solo en la casona en ruinas, preguntándome si realmente había escapado de la maldición o si solo había empeorado las cosas. Y en la distancia, el maullido del gato negro resonó, recordándome que la oscuridad nunca está realmente lejos. Regresé a las calles de Oaxaca con un sentimiento de cautela que rozaba la paranoia. Aunque había enfrentado al nahual, las palabras de la anciana pesaban en mi mente. Las noches eran aún más insoportables, con el maullido constante del gato negro rondando por mis sueños. Un día, al anochecer, mientras caminaba por cerca de un árbol de tule, me encontré con una niña de no más de 10 años. Vestía un traje tradicional y su rostro pálido contrastaba con sus ojos profundos. Me miró fijamente y dijo: «Tú eres el que desafió al nahual». Antes de que pudiera responder, la niña continuó: «No deberías haberlo hecho. El gato negro es solo uno de los muchos nahuales que existen, y al enfrentarlo, has traído la atención de los otros. Ahora, no solo él, sino todos ellos vendrán por ti». Mis peores temores se hicieron realidad. Las apariciones del gato negro se multiplicaron, pero ya no venía solo. Otros nahuales, en formas aún más aterradoras, comenzaron a manifestarse en mi vida. Serpientes con alas, jaguares de fuego, aves con rostros humanos. Cada uno de ellos representaba una faceta diferente de mi maldición. La ciudad de Oaxaca, que una vez fue mi hogar, se volvió en mi contra. Las sombras parecían alargarse y moverse por sí solas, y las calles, que solían estar llenas de risas y música, ahora estaban silenciosas, excepto por los susurros sobre el hombre maldito.